Frente a 9 familiares, mi madrastra me miró directamente a los ojos y se rió fríamente. Tu padre no te dejó absolutamente nada. Te odió durante 18 años, Rosie. Él mismo me lo dijo en su lecho de muerte que era su mayor arrepentimiento. Las palabras aterrizaron como una bofetada. Mi abuela se estremeció. Una prima apartó la vista. El señor Ulbrook, el abogado de mi padre, permaneció en silencio. Abrió un sobre marrón sellado estampado con el nombre de mi padre en cera roja, leyó la primera línea, y lentamente lo deslizó por la mesa hacia mí. No dije nada. Luego mi tío Garrett, un hombre que no me había hablado en 13 años, se inclinó hacia adelante y susurró. Ábrelo. Pero no frente a ella. Si lo haces, nunca se recuperará. Ella creía que había ganado. No tenía idea de que mi padre muerto acababa de ponerme el cuchillo en la mano para acabar con su mentira de 18 años. El comienzo. Mi nombre es Rosie Gaff. Tengo 27 años. Para explicar lo que había dentro de ese sobre, tengo que llevarte a un martes por la mañana a mediados de marzo. Las 10 en punto. Un despacho de abogados en Pack Square, en el centro de Asheville, Carolina del Norte. El edificio es un ladrillo rojo de 3 pisos en la esquina de College Street. La placa en la puerta dice Ulbrook y Petón, sucesiones y fideicomisos. El bufete lleva allí desde principios de los años 60. Mi abuelo conocía al fundador. Mi padre había conocido a Cornelius Ulbrook desde que tenía 27 años, el año en que murió el esposo de mi abuela y mi padre se convirtió en el hombre de la familia. Llegué a las 9:52. Aparqué en el estacionamiento del otro lado de la calle. Caminé despacio porque no quería llegar temprano ni tarde. Mi madrastra ya estaba ahí. Había llegado a las 9:30. El paralegal me lo dijo en un tono tan neutral que entendí que no era neutral en absoluto. Cuando entré al pasillo frente a la sala de conferencias, mi madrastra apareció en el marco de la puerta. Perlas en el cuello. El hilo sencillo que mi padre le había comprado en 2009. Nunca me había dado nada que costara más de $70. Llegas tarde, cariño, dijo. Voz suave, pequeña sonrisa. Le dije a todos las 10 en punto. Tenemos un día muy ocupado. No se apartó del umbral. Esperé hasta que lo hizo. Dentro de la sala de conferencias, las sillas ya estaban asignadas. Pequeñas tarjetas de nombre impresas. Señora Vivian Gaff, viuda. Su propia impresora, su propia tinta. Mi tarjeta decía Rosie Gaff. Solo eso. Sin relación indicada. La silla estaba al final de la mesa. El asiento más alejado del señor Ulbrook. 9 familiares ya estaban sentados. Easton, mi hermanastro, 33 años, en un blazer azul marino demasiado ajustado en los hombros. Su esposa, Briere, a su lado. La madre de mi padre, Cordelia, 84 años, con un pañuelo verde pálido doblado 2 veces sobre el regazo. La hermana de mi padre, Adelaide. Su hija Marigold. Mi tío Garrett. Su hijo Forrest. Y la tía abuela Gifford Lockwood, la última prima sobreviviente de la generación de mi abuela. Garrett estaba sentado al final de la mesa, en el asiento junto al mío. No lo había elegido él. Mi madrastra lo había asignado. Nos quería juntos para poder vernos a los dos a la vez. Me senté. No le hablé. Él no me habló. Empujó su vaso de agua hacia mí unos 2 centímetros. Era lo primero que hacía en mi dirección en 13 años. El sobre. El señor Ulbrook entró exactamente a las 10. Tenía 67 años, cabello plateado, traje carbón. Saludó a todos por su apellido completo. Se sentó en la cabecera de la mesa frente a mi madrastra. Colocó una carpeta delante de él y desenroscó la tapa de una pluma estilográfica. Comenzó con la apertura procesal. Fecha de fallecimiento, inventario del patrimonio, designación ejecutiva. Mi padre había nombrado a mi madrastra ejecutora en el testamento que había firmado en 2012. El señor Ulbrook leyó estas secciones en voz uniforme. Luego mi madrastra levantó la mano. Consejero, dijo, antes de que lea nada, solo quiero que mi hija sepa lo que se avecina. El señor Ulbrook esperó. Rosie, cariño, tu padre no te dejó absolutamente nada. Te odió durante 18 años. Él mismo me lo dijo en su lecho de muerte que era su mayor arrepentimiento. Creo que deberías escucharlo de mí antes de escucharlo del documento. Mi abuela se estremeció. Fue un movimiento pequeño. Casi me lo perdí. Sus hombros se tensaron bajo el suéter. Su mano presionó el pañuelo doblado contra su muslo. Ella había estado en la funeraria con el cuerpo de mi padre. Había visto los registros médicos. Sabía que no había habido ningún lecho de muerte. Se estremeció porque acababa de escuchar a su nuera mentir sobre la muerte de su hijo, y todavía no podía decirlo en voz alta. Marigold miró la alfombra. El señor Ulbrook no respondió. No miró a mi madrastra. No me miró a mí.
Metió la mano en su carpeta y sacó un sobre marrón separado, más pequeño que el testamento. Estaba sellado con un disco de cera roja. El nombre de mi padre estaba grabado en la cera en letras en relieve. Rompió el sello. Leyó la primera línea en silencio. Hizo una pausa de medio segundo. Luego deslizó el sobre por la mesa de nogal pulido hacia mí. No dijo ni una palabra al respecto. Garrett se inclinó hacia mí. «Ábrelo», susurró. Pero no frente a ella. Tomé el sobre. Me puse de pie. No me despedí. Salí de la sala de conferencias. Garrett me siguió al pasillo. En el espejo de marco dorado junto al ascensor, vi a mi madrastra todavía sentada en la cabecera de la mesa. Su sonrisa seguía ahí, pero ya no le llegaba a los ojos. Los 18 años. Para entender lo que dijo mi madrastra ese día, tienes que entender los 18 años que pasó diciendo versiones más pequeñas de lo mismo. Mi padre se casó con Vivian en junio de 2008. Yo tenía 9 años. La boda fue una pequeña ceremonia en el jardín trasero de nuestra casa en Biltmore Forest, el tranquilo vecindario de dinero viejo al sur de Asheville donde la gente dice cosas crueles en voz baja. Llevé un vestido con flores que Vivian eligió. Le dijo a mi padre que era el vestido que yo quería. Yo había querido uno diferente. Aprendí pronto que discutir sobre ropa no valía la conversación que seguiría. Vivian se arrodilló a mi lado durante la recepción. Tenía 38 años. Yo tenía 9. Era hermosa en la manera cuidadosa y dura de las mujeres que no dejan que ni un solo cabello se salga de su lugar. Puso la mano en mi hombro y se inclinó para que sus ojos quedaran a la altura de los míos. «Cariño», dijo, «no intento ser tu madre, pero tu padre necesita que las dos lo cuidemos. A veces se pone triste cuando piensa en ti. Así que cuando se quede callado, es por ti. Solo sé muy buena». Asentí. Easton estaba de pie detrás de ella. 14 años. No sonreía. Esa noche, me senté en mi cama y escribí una tarjeta. «Querido papá, lo siento si a veces te pongo triste. Seré mejor. Con amor, Rosie». La sellé en un sobre y la puse en el mostrador de la cocina para él. 18 años después, encontraría ese sobre todavía sellado en una caja en el sótano de mi madrastra. Él nunca lo vio. Esa fue la primera mentira. Las cartas. Las mentiras que siguieron vinieron de diferentes formas. Algunas fueron dichas. Algunas me fueron arrebatadas. Algunas fueron falsificadas. Mi padre trabajaba para el Departamento de Transporte de Carolina del Norte como ingeniero civil senior. Se ausentaba de 6 a 10 días al mes en viajes de inspección. Desde 2010 hasta 2016, en cada viaje, me enviaba una carta desde el hotel. Lo sé ahora porque el señor Ulbrook guarda una carpeta de sobres que mi padre recuperó de la basura, del fondo de un cajón de trastos, del interior de una guía telefónica en un armario del pasillo. 12 sobres que puedo demostrar. Tal vez más que no puedo. Cada sobre estaba dirigido a mí con la letra de mi padre. Cada uno había sido abierto por el pliegue. Cada uno había sido vuelto a sellar por alguien que no sabía nada del vapor. Recibí 3 cartas de mi padre en 18 años. Las 3 llegaron en semanas en que mi madrastra estaba de viaje. Supe después que mi padre había estado escribiendo respuestas. Había otros patrones también. Mi hermanastro Easton era 6 años mayor que yo. Era el hijo de Vivian de su primer matrimonio. Mi padre nunca lo adoptó legalmente. Eso lo descubrí a los 23 años cuando llegó un formulario fiscal por correo dirigido a padre o tutor de Easton Ashcroft. Siempre había sido solo de Vivian. Pero lo habían entrenado. Cuando tenía 11 años, Easton se acercó a mí en la cocina una tarde. Llevaba un balón de fútbol bajo el brazo. Me miró con una expresión que nunca he podido describir bien. «Papá le dijo a mamá que dijiste que desearías que hubiera muerto en lugar de tu mamá de verdad». Dijo que lloró. Lo escuché. No había dicho eso. Ni siquiera lo había pensado. Pero tenía 11 años. Las palabras se metieron dentro antes de que pudiera detenerlas. 2 semanas después, mi padre entró a mi habitación y se sentó en el borde de mi cama. «Cariño», dijo, «¿alguna vez desearías que tu mamá se hubiera quedado en lugar de mí?» Nunca me había hecho una pregunta así. Estaba desconcertada. La única palabra que pude encontrar fue, «a veces». Quería decir, «a veces la extraño». Él escuchó, «a veces desearía que hubieras muerto». No me volvió a llamar cariño durante casi 4 años. La carta falsa. Cuando tenía 16 años, mi madrastra me entregó una carta. Estaba en papel amarillento con una caligrafía que parecía la de mi madre. Tenía fecha de septiembre de 2006, 3 días antes de que mi madre se quitara la vida. Dijo que la había encontrado en una caja de zapatos. La leí. La leí de nuevo. La leí durante los siguientes 11 años. Lo que esa carta decía, te lo cuento ahora. Creí durante 11 años que mi madre se había quitado la vida en parte porque mi padre no la amaba, y en parte porque tampoco me amaba a mí, y que ella había querido que yo lo supiera.
Esa fue la mentira más profunda que mi madrastra jamás me contó. El resto de sus mentiras eran arquitectura construida alrededor de esa. También hubo dinero. Mi padre abrió una cuenta UTMA, una cuenta de custodia para menores, cuando yo tenía 5 años. La fue financiando cuidadosamente durante años. Mi madrastra, después del matrimonio, se convirtió en la gestora financiera de facto del hogar. Entre 2010 y 2015, firmó 9 recibos de retiro de esa cuenta. $42.800 en total. La firma en cada recibo decía EGAF. La caligrafía no. Era una estudiante de escuela pública. No tenía $8.000 en gastos educativos en un solo año. Nunca recibí ni un centavo de ese dinero. Esos fueron los 18 años en que dijo que mi padre me odiaba. Los 18 años en que escribió su versión de la historia por él y quemó cada página que él intentó enviarme. El desayuno con Garrett. Después de que Garrett y yo salimos del despacho de abogados, nos sentamos en su Toyota Tacoma en el estacionamiento durante casi un minuto sin hablar. La camioneta era vieja. 2014, el mismo año, el mismo color, el mismo modelo que la que mi padre había conducido. Hay un sitio en Hawood, dijo Garrett finalmente. El Mule. El café es malo. Los reservados son privados. Me gustaría invitarte al desayuno. Hizo una pausa. Tengo algo que decir. Llevo 13 años esperando para decirlo. Asentí. Él condujo. No encendió la radio. No hablamos durante 8 minutos. Cuando nos sentamos en el reservado del fondo, no pidió nada. Empujó el menú a un lado. Me miró. No apartó la vista. En julio de 2013 dijo, fui a casa de tu padre a ayudarle a limpiar el sótano. Él estaba arriba en la cocina. Bajé solo. Rodeé la parte trasera de las estanterías de almacenamiento. Tu madrastra estaba en una mesa plegable con la caja de las cosas de tu madre abierta delante de ella. Tenía la carta real de tu madre, la original, en la mano izquierda. La estaba copiando despacio. Estaba calcando la caligrafía. Se detuvo. La observé durante 40 segundos. Casi le dije algo amable. Pensé que echaba de menos a tu madre. Luego vi lo que estaba escribiendo. Sostuve la taza de café con las 2 manos. No la levanté. No era lo que tu madre había escrito. Volví arriba, dijo. Me senté con tu padre. No se lo dije esa noche. Se lo dije 2 semanas después. No parecía sorprendido. Parecía cansado. Parecía un hombre que había estado esperando a que alguien confirmara lo que ya sabía. Le pregunté qué había dicho mi padre. Me pidió que le diera tiempo, dijo Garrett. Dijo que quería hacerlo bien. Dijo que si la confrontaba entonces, quemaría todos los papeles de la casa y no tendría pruebas. Dijo que se aseguraría de que tuvieras todas las puertas que pudieras necesitar antes de abrir la que más dolería. Tomó un respiro lento. Se arrodilló en la cocina. Rosie, tu padre, que nunca se arrodillaba ante nadie, se arrodilló sobre esas baldosas blancas y me pidió que le diera tiempo. Dijo, déjame terminar de ser su padre. Usó esas palabras. Dije, de acuerdo. Nunca he dicho de acuerdo de la misma manera desde entonces. Le pregunté por qué había dejado de hablarme cuando tenía 14 años. Porque la única manera de cumplir mi promesa era mantenerme tan alejado de ti que no pudiera cometer un desliz. Si me acercaba a ti, te lo habría dicho. Tu padre lo sabía de mí. Nos mantuvo separados a propósito. Yo se lo permití. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y puso un pequeño sobre la mesa entre nosotros. Más pequeño que el que me había dado el señor Ulbrook. Del tamaño de mi palma. Lo empujó hacia mí. Tu padre me dio esto hace 6 años. Dijo que si le ocurría algo antes de que lo supieras, me asegurara de que pudieras entrar sin pedírselo a ella. Abrí el sobre. Dentro había una llave. Una llave plateada sencilla con una tira de cinta eléctrica roja enrollada alrededor del arco. Era el rojo que mi padre usaba para marcar los planos de ingeniería. Es la cabaña, dijo Garrett. Black Mountain. Hay una segunda cerradura para la que ella no tiene llave. Cerré la mano alrededor de la llave. Todavía no estaba lista para abrir el sobre marrón, pero estaba empezando a entender que mi padre no había estado preparando un solo sobre. Había estado preparando una red. Y las personas de esa red habían estado aguantando la respiración durante mucho tiempo. El sobre. Manejé a casa esa tarde. Mi apartamento está en West Asheville. Un dormitorio. Un mostrador de cocina con una esquina astillada. Puse el sobre marrón en el mostrador. Puse la llave plateada a su lado. Preparé té. Me senté en el mostrador y miré el sobre durante 40 minutos sin tocarlo. Luego lo abrí. Dentro había una carta. 4 páginas en papel blanco liso. La caligrafía de mi padre, la misma letra de bloque ordenada que usaba en sus planos de ingeniería. Debajo de la carta había una pila de documentos con pequeñas pestañas de colores a lo largo del borde derecho.
Etiquetas de la A a la G con la letra de mi padre. Leí la carta primero. La primera línea no era para mí. Era para el señor Ulbrook. Decía: consejero, por favor no lea esto en voz alta en la misma habitación que mi esposa. Por eso lo había leído en silencio. Por eso me lo había deslizado por la mesa. Mi padre se lo había indicado. La carta para mí comenzaba en el segundo párrafo. Rosie, si estás leyendo esto, me he ido, y has venido a saber lo que te dejé. Espero que la habitación en la que abras esto esté llena de personas que tienen una opinión sobre lo que te debo. Me gustaría que las ignoraras a todas, incluidas las que amas, y leyeras lo que sigue a tu propio ritmo. En el verano de 2013, tu tío me contó lo que había visto hacer a Vivien. Desde ese día, trabajé hacia este sobre. Lo siento, tuvo que ser un sobre. Habría preferido decirte todo esto en una cena. Habría preferido muchas cosas. Quiero contarte lo que hice en el orden en que lo hice, para que entiendas por qué tardó tanto en llegarte. Lo listó como un calendario de proyecto. El fideicomiso en 2018. La escritura de la cabaña en 2020. La caja de seguridad. La declaración jurada que firmó el año pasado con la fecha y el notario. Explicó cada uno en el lenguaje plano de la ingeniería. Me dijo dónde encontrar los documentos. Me dijo lo que se le había instruido al señor Ulbrook. Me dijo sobre lo que Garrett había tenido que guardar silencio. Me dijo los nombres de las personas que habían estado ayudando calladamente. El último párrafo era corto. Intenté de todas las maneras que conocía llegar hasta ti. No siempre supe lo que se decía en mi nombre. Espero que me perdones por no haberlo entendido antes. No me perdiste. Siempre estuve aquí. Lee esto cuando estés lista. Papá, 18 de septiembre de 2024. Nunca usó la palabra amor por escrito. No había sido ese tipo de hombre. La manera en que lo decía era: trabajé hacia este sobre. Los documentos. Puse la carta. Miré los documentos. Había 7 pestañas. Pestaña a certificación de fideicomiso irrevocable, fechado el 4 de noviembre de 2018. Beneficiaria, Rosie Marin Gaff. Corpus, $1.285.000. Pestaña B, escritura de garantía, propiedad de Black Mountain. Registrada el 21 de abril de 2020. Condado de Buncombe. Otorgante, Edmund Gaff. Beneficiaria única, Rosie M. Gaff. Pestaña C, llave de caja de seguridad. First Citizens Bank, sucursal de Park Square. Caja número 2018. Pestaña de evidencia del USPS. 6 sobres, matasellos 2010 a 2016, sellos alterados. Pestaña E, auditoría de retiro SUTMA. 9 recibos. Total, $42.800. Pestaña F. Declaración jurada de Edmund H. Gaff. Notariada el 18 de septiembre de 2024. Pestaña G. A abrir solo en presencia del consejero. No abrí la pestaña G. Él me había pedido que no lo hiciera. Lo honraría de la misma manera en que él había honrado su promesa de esperar hasta que yo estuviera lista. Metida en la parte trasera de la carpeta había una Polaroid que nunca había visto. Tengo 11 años en la fotografía. Estoy sentada en los escalones de madera de la cabaña de Black Mountain, riendo de algo fuera de cámara. El pelo me cae por la cara. Estoy comiendo una galleta con mantequilla de maní. En la parte posterior, con la letra de mi padre, Rosie, 11 años, cabaña. Está bien. Esa fue la línea que me rompió. No la herencia. No el fideicomiso. No la escritura. Está bien. Él lo había pensado. Lo había escrito. Lo había guardado en un sobre durante 16 años para que yo tuviera prueba de que al menos una tarde, alguien que me amaba me había mirado y había sabido que yo estaba bien. Los 5 días. Antes de contarte lo que había en la pestaña G, tengo que contarte lo que hizo mi madrastra en los 5 días después de la lectura del testamento. Porque ella no iba a dejar que el sobre quedara sin respuesta. Era una mujer que había pasado 18 años ganando controlando lo que se decía. No iba a detenerse un martes de marzo. El primer mensaje de voz llegó a las 4:11 de la tarde, el mismo día. Era amable. Quería saber si estaba bien. Pensaba que sería bueno que habláramos. El segundo llegó a las 7 de esa noche. Menos amable. Cariño, creo que las dos dijimos cosas en esa sala que no debíamos. Tu padre, que Dios lo tenga, no querría esto. Querría que estuviéramos juntas. Easton cree que deberíamos cenar todos el domingo. Por favor, por tu papá. Para el tercer día, estaba haciendo referencias a mi madre. Para el cuarto día, estaba haciendo referencias a Garrett. Rosie, voy a asumir que no has recibido mis mensajes. Si no es el caso, quiero que sepas que lo que sea que Garrett te haya dicho es la versión de un hombre que perdió su licencia en 2013 porque no podía controlarse con las mujeres. Considera muy cuidadosamente en quién confías. Era mentira.
Garrett no había perdido ninguna licencia. Era ingeniero civil con historial limpio. Pero era una mentira útil para ella porque lo posicionaba como poco confiable en caso de que yo empezara a escucharlo. No la devolví la llamada. No contesté. Guardé cada mensaje de voz en una carpeta etiquetada Evidencia V. Los que regresaron. El segundo día, mi prima Marigold me envió un mensaje privado. Era 2 años mayor que yo. No habíamos sido cercanas. Había sido amable en cada evento familiar que habíamos compartido, pero no había hecho lo que yo necesitaba que hiciera, que era llamarme cuando vio a su tía burlarse de mí en Acción de Gracias. Había dejado de esperar eso de cualquiera. Su mensaje era corto. Rosie, lo siento mucho. Necesito mostrarte algo. Lo que me envió fue una captura de pantalla de un mensaje grupal. El grupo se llamaba Familia Gaff. Había 8 miembros. Yo no era uno de ellos. El historial de mensajes se remontaba más de 13 años. Me reenvió el mensaje que mi madrastra había enviado la noche de la lectura del testamento. Familia, por favor entiendan. Rosie ha tenido dificultades durante años. Edmund y yo intentamos ayudarla. El sobre es un malentendido. Cornelius solo está haciendo lo que se le paga por hacer. Yo lo soluciono. Por favor no se comuniquen con ella directamente hasta que yo haya hablado con ella. Había 2 corazones de la tía Adelaide. Ninguna respuesta de Cordelia. 3 pulgares arriba de varios primos. Marigold envió otro mensaje. Lo siento mucho. Testificaré si me necesitas. Le agradecí. No le pregunté por qué había esperado. El tercer día, Easton vino a mi apartamento. Se quedó de pie en el pequeño rellano de concreto frente a mi puerta con las manos en los bolsillos del abrigo. No intentó entrar. No lo sabía, dijo. Sé que eso es lo que dice todo el mundo, pero no sabía lo de las cartas. No sabía lo del fideicomiso. No sabía lo de tu cuenta. Sabía que mamá, sabía que decía cosas. Lo permití. No te pido que me perdones por eso. Solo, no estaré en la segunda reunión, por lo que pueda valer. Sacó algo del bolsillo del abrigo. Un pequeño caballo de madera. La pintura desgastada en la silla de montar. Mi padre lo había tallado para mi 6º cumpleaños. No lo había visto desde que tenía 7 años. Mi madrastra me había dicho que lo había perdido durante la mudanza. Lo encontré en el sótano hace 2 años, dijo Easton. Debería habértelo dado entonces. Te lo doy ahora. Lo puso en el rellano. Se dio la vuelta y volvió a su coche. Sostuve el caballito de madera durante 20 minutos antes de ponerlo en un estante. El cuarto día, llamó mi abuela. Tenía 84 años. No había sabido de ella en 3 años. La llamada llegó a las 3 de la tarde. La misma hora a la que mi padre siempre la llamaba. Edmund me llamaba todos los domingos a las 3 de la tarde, dijo. Durante 26 años. Siempre hacía la misma pregunta. ¿Te ha llamado Rosie, mamá? Le decía que se lo contaría. Nunca te lo conté. Pensé que era más fácil. Estaba equivocada. Hizo una pausa. Me gustaría verte. Cuando estés lista. Antes no. No lloró. No se disculpó. No me pidió que la perdonara. Me dijo lo que había pasado y luego esperó a que yo decidiera qué hacer con ello. Le dije que iría a verla. Cuando colgué, fui al baño y me miré en el espejo durante mucho tiempo. Mi madrastra no había entendido que el sobre no era el único. Había sobres por todas partes ahora. Llegaban de diferentes formas. Mensajes de voz. Capturas de pantalla. Juguetes del sótano. Llamadas de teléfono de los domingos. La mentira no solo se estaba deshilachando. Las personas que habían sido dobladas dentro de ella también se estaban desplegando. La segunda reunión. El señor Ulbrook me llamó el sábado por la mañana para programar una reunión privada. No quería que mi madrastra estuviera presente. Quería guiarme por cada documento de la carpeta despacio antes de la segunda reunión formal que su despacho había fijado para el jueves siguiente. Nos reunimos el martes siguiente a las 2 de la tarde. Garrett vino conmigo. Nos sentamos en 2 sillas frente a su escritorio. Había una fotografía en blanco y negro en la pared detrás del de mi padre y mi madre el día de su boda en 2002. Mi madre se estaba riendo. Mi padre la miraba a ella, no a la cámara. Nunca había visto la fotografía. El señor Ulbrook la había tomado él mismo. Señorita Gaff, dijo, represento a esta familia desde 1991. Representé a su padre personalmente desde ese momento. No represento a la señora Gaff. No considero esa distinción una tecnicidad. La considero la razón entera por la que existe este bufete. Explicó el fideicomiso irrevocable con palabras sencillas. Usó una comparación que nunca olvidaré. Un fideicomiso irrevocable es una entidad legal separada de su padre. El día que lo financió en noviembre de 2018, esos activos dejaron de ser suyos. Ya no podía dárselos a su esposa. Ya no podía cambiar de opinión.
Ni siquiera podía recuperarlos si quisiera. Eligió ponerlos fuera de su propio alcance para que no pudieran quitárselos a usted. Carolina del Norte lo respeta firmemente. El fideicomiso no está sujeto al testamento. El testamento es, en efecto legal, lo que su padre quería que la señora Gaff viera. El fideicomiso es lo que realmente construyó para usted. Le pregunté quiénes eran los CEO fiduciarios. Su tío y este bufete. Su tío acordó en 2018. Su padre quería dos personas en las que confiaba de maneras diferentes para actuar juntas. Era un buen diseño. Su padre diseñó esto como diseñaba puentes. Luego me mostró la escritura de la cabaña. Explicó la distribución equitativa bajo la ley de Carolina del Norte. Explicó que la propiedad comprada antes de un matrimonio es propiedad separada si se mantiene separada. Su padre compró la cabaña en 1996. 2 años antes de que usted naciera. 6 años antes de conocer a su madre. Nunca puso el nombre de su esposa en ella. En 2020, transfirió la escritura a usted como regalo con el carácter de propiedad separada original intacto. Su madrastra no tiene ninguna reclamación conyugal. Deslizó una hoja impresa por el escritorio. El asunto del correo electrónico era solicitud de la cabaña. La respuesta de mi padre, fechada el 14 de marzo de 2022, era una sola oración. Esa propiedad no está sobre la mesa. Por favor, no vuelvas a mencionarlo. Su padre sabía en 2022 que le quedaban tal vez 3 años, dijo el señor Ulbrook en voz baja. Se movió más rápido después de eso. No sabía que mi padre había sabido que estaba enfermo. Cardiológicamente. En silencio. No me lo había dicho. No se lo había dicho a ella tampoco. Se lo había dicho a su abogado y a su cardiólogo. Eso era todo. Luego el señor Ulbrook sacó la evidencia del USPS y los recibos de retiro UTMA. 6 sobres. 9 recibos. Un informe de un grafólogo forense comparando las firmas de los recibos con la firma verificada de mi padre en su licencia de conducir y sus documentos de trabajo. El informe concluyó que las 9 firmas eran inconsistentes con la mano de mi padre. Identificó la mano de Vivian como una coincidencia probable en 7 de las 9. Penalmente, dijo el señor Ulbrook, gran parte de esto está ahora fuera del alcance del proceso penal. El Estatuto Federal sobre Obstrucción de Correspondencia lleva un límite de 5 años. La mayoría de la conducta es más antigua que eso. Hizo una pausa. Civilmente, no lo es. Su padre se preparó en consecuencia. Hay reclamaciones disponibles para usted. Fraude. Imposición intencional de angustia emocional. Restitución UTMA. Las presentaciones civiles no requerirían participación penal. Si tiene apetito para ello es una pregunta separada de si tiene motivos. Le pregunté sobre la pestaña G. Es la pieza más pesada, dijo. Su padre me dijo lo que había en ella. Me pidió que no la abriera sin usted. No la abriré sin usted. Me gustaría abrirla ahora. Luego alcanzó una segunda carpeta, más pequeña, de tapa dura, que había estado en la esquina de su escritorio. Colocó 3 documentos sobre la mesa. Antes de abrir la pestaña G, dijo, necesito que vea algo por separado. Su madrastra ha declarado 2 veces, en la lectura del testamento y en un mensaje de voz que recibió mi auxiliar ayer, que su padre le habló en sus últimas horas. Aquí tengo el registro de admisión del Mission Hospital del 5 de febrero. El informe de la Brigada de Bomberos de Asheville de esa mañana. La nota del médico de urgencias. Hizo una pausa. Su padre no respondía desde el momento del derrame cerebral. Escala de coma de Glasgow de 3 en la escena. Nunca recuperó el conocimiento. No pudo haberle dicho nada a nadie. Deslizó la carpeta hacia mí. La cerré sin seguir leyendo. Supe en ese momento lo que haría con ella. Esperaría. La pestaña G. Esa noche, sola en mi apartamento, me senté en el mostrador de la cocina y coloqué 2 cartas una al lado de la otra bajo la lámpara. La carta de la izquierda era la que había llevado desde los 16 años. La que mi madrastra me había presionado en la mano un sábado de abril de 2015 después de decirme que la había encontrado en una caja de zapatos que había tenido miedo de abrir. El papel estaba amarillento. La caligrafía era redonda. La primera línea decía, Rosie, lo siento mucho. La carta de la derecha era la pestaña G. Contenía 3 cosas. Una declaración jurada firmada por mi padre el 18 de septiembre de 2024, atestiguando que mi madrastra había, según su observación, reemplazado el original de la carta final de mi madre con una falsificación que había redactado en 2013. Una declaración jurada de la doctora Olive Tirsten, la psiquiatra de mi madre durante 3 años antes de su muerte, atestiguando haber presenciado personalmente a mi madre escribir la carta original el 11 de septiembre de 2006 y haber leído su contenido. Y una sola hoja de papel, más frágil que las otras, con una caligrafía que no hacía los bucles de la manera en que lo hacía la versión que yo había llevado. Leí primero la declaración jurada de la doctora
Kirsten. En nuestra última sesión el 11 de septiembre de 2006, la señora Gaff escribió una carta para su hija. Me la leyó en voz alta. La carta declaraba explícitamente que su decisión era consecuencia de una enfermedad no tratada, que no era culpa de su esposo, y que no era culpa de su hija. La carta que observé escribir no guardaba ningún parecido con el documento que me mostró Edmund Gaff en septiembre de 2024. La fecha de la declaración jurada era 4 días después de que mi padre hubiera firmado la suya. Luego leí la carta real. Tenía 7 líneas. La caligrafía era temblorosa. El papel estaba casi sin color. Miro sí. Estoy muy cansada y no sé cómo hacer que pare. Esto no es culpa de tu padre. Has sido amable. Tampoco es culpa tuya. Tienes 7 años y eres perfecta. Llevo enferma mucho tiempo, más tiempo del que tú llevas viva. Cuídalo por mí, pequeña. Mamá. Puse la carta. Había estado leyendo la carta equivocada durante 11 años. Me quedé muy quieta durante mucho tiempo. La tetera había hervido 2 veces. No lo había notado. La lámpara se había calentado bajo mi palma. Mi teléfono había vibrado y vibrado en la habitación de al lado. No lo había mirado. Pensé en muchas cosas durante esa hora. Pensé en cómo mi madre había tenido 25 años cuando nací y 32 cuando murió. Pensé en cómo yo tenía ahora 5 años más de los que ella había tenido jamás. Pensé en cómo había pasado su última sesión escribiendo a mano la oración, «Ha sido amable». Pensé en mi padre leyendo la versión falsificada por primera vez en 2013 y no diciéndome nada porque todavía no podía probar lo que había pasado. Pensé en los 11 años que había pasado encogiendo cuando él intentaba tocarme el hombro. Los 11 años que había pasado pensando que había amado a mi madre menos de lo que merecía y a mí menos de lo que yo merecía. Había sido la segunda persona en mi vida que me amaba, y lo había llorado mientras todavía estaba vivo. La falsificación fue la peor mentira que mi madrastra jamás contó. Porque no solo me había robado a mi padre. También me había robado la manera en que recordaba a mi madre. Creo que ese fue el momento en que entendí lo que Garrett había susurrado en la sala de conferencias. Si lo haces, ella nunca se recuperará. No estaba hablando del orgullo de mi madrastra. Estaba hablando de la habitación. La segunda reunión formal. La segunda reunión formal estaba fijada para el sábado siguiente por la mañana a las 10. La misma sala de conferencias. Los mismos 9 familiares. El señor Ulbrook había pedido que todos estuvieran presentes. Le había dicho al abogado de mi madrastra, un joven abogado de Charlotte llamado señor Talbot que no conocía Asheville y no sabía cómo se movía el condado de Buncombe, que habría documentación adicional sobre la mesa. No había descrito cuál. Mi madrastra llegó con el señor Talbot a las 9:40. Llevaba un hilo diferente de perlas. Llegué a las 9:58. Me senté a la derecha del señor Ulbrook esta vez. Garrett tomó la silla a mi izquierda. Cordelia, mi abuela, entró exactamente a las 10 sin el pañuelo verde en el regazo. Se sentó frente a mi madrastra. No apartó la vista. Esta reunión queda registrada, dijo el señor Ulbrook. El consejo de la señora Gaff ha solicitado una discusión de ciertos documentos. El consejo de la señorita Gaff, yo mismo, ha aceptado. Cada instrumento se abordará en orden. Leeré. No editorializar. Cada parte puede hablar después de que haya terminado. Comenzó con el fideicomiso. Leyó la certificación del fideicomiso irrevocable lentamente, página por página. Nombró la fecha, el corpus, la beneficiaria, los CEO fiduciarios, el notario, la página de firmas. Usó la misma voz uniforme que había usado para leer el testamento 3 semanas antes. Mi madrastra interrumpió 2 veces. El señor Ulbrook esperó cada vez y retomó la lectura desde la palabra exacta en que lo habían interrumpido. La tercera vez que interrumpió, se puso de pie. Eso no puede ser válido, dijo. Edmund me lo habría dicho. Nunca habría hecho esto sin decírmelo. Esto es algún tipo de falsificación. Señora Gaff, dijo el señor Ulbrook, el fideicomiso fue firmado en esta oficina el 4 de noviembre de 2018. Fue testificado por mi socio, el señor Petón. Fue notariado por la señora Calbell. Es irrevocable. No es parte del proceso sucesorio. El fideicomiso no está sujeto a su objeción. Ella se volvió a sentar. La mano presionada contra la mesa. No miró a su propio abogado. Él tampoco la miró. Easton, 3 asientos más allá, miraba su café. El señor Ulbrook pasó a la escritura de la cabaña. Leyó el sello de registro del condado de Buncombe. Leyó la fecha de la transferencia en donación, abril de 2020. Mostró el correo electrónico de marzo de 2022. Presentó el recibo de envío por correo. Pasó a la evidencia del USPS. Colocó 6 sobre la mesa. Leyó cada matasellos en voz alta. Señaló la alteración del sello en cada uno. Estos sobres estaban dirigidos a la señorita Gaff entre 2010 y 2016.
Fueron recuperados de la caja de seguridad del señor Gaff donde los había guardado desde el año en que le devolvieron el primero. No los destruyó. Cito su nota porque puede que ella no me crea sin verlo. Forrest, el hijo de Garrett, de 35 años, se puso de pie. No dijo nada. Salió de la sala de conferencias. No volvió. Vivien había sido quien cuidó a Forrest cuando tenía 10 años. La había querido. Ya no la quería. El señor Ulbrook pasó a la UTMA. Colocó 9 recibos de retiro sobre la mesa. Puso el informe del grafólogo forense a su lado. Leyó la conclusión en voz uniforme. Las 9 firmas son inconsistentes con la mano del señor Gaff. 7 de 9 muestran características consistentes con la mano de la señora Gaff. El importe total retirado de la cuenta de la menor entre 2010 y 2015 es de $42.800. La menor no recibió estos fondos. Mi madrastra no dijo nada. El señor Ulbrook pasó a la carta. No leeré ninguna carta en voz alta, dijo. Solo diré lo necesario. La primera carta, la entregada a la señorita Gaff en abril de 2015, está según análisis forense escrita en papel fabricado en 2011. No pudo haber sido escrita por una mujer que murió en 2006. La segunda carta, la original, está autenticada por la psiquiatra que presenció su redacción. Introduciré su declaración jurada en el registro. La boca de mi madrastra se abrió. Se cerró. El señor Talbot se inclinó hacia ella y susurró. Ella no lo escuchó. Luego el señor Ulbrook alcanzó la segunda carpeta. Hay un asunto más en el registro, dijo. La señora Gaff ha declarado públicamente, incluida en esta oficina el 17 de marzo, que su difunto esposo se comunicó con ella en su lecho de muerte. Aquí tengo los registros del Mission Hospital y el informe de la Brigada de Bomberos de Asheville del 5 de febrero. El señor Gaff no respondía desde el momento del derrame cerebral. Nunca recuperó el conocimiento. No hubo ninguna conversación en el lecho de muerte. Lo anoto para el registro. Briere, la esposa de Easton, se puso de pie. Salió. No volvió. Easton miró a su madre. No apartó la vista. La miró por primera vez en 18 años como si finalmente la estuviera viendo de verdad. Cordelia se puso de pie. Tenía 84 años. No levantó la voz. No miró a nadie más que a mi madrastra. Vivien dijo. Tendrás que salir de la casa de mi hijo para final de semana. He pedido a nuestro abogado que prepare un aviso. El señor Ulbrook lo tiene. La casa estaba a nombre de mi esposo cuando murió y pasó a mí. En 2010 ejecuté una cesión de derechos a Edmund, pero retuve un usufructo vitalicio para mí misma. Mi hijo era el propietario remanente. Mi hijo no era dueño de la casa. La sostenía para mí. Ese usufructo vitalicio es mío. Estoy dando por terminada la cortesía. Me gustaría recuperar mi casa. Mi madrastra no lo sabía. Había pasado 18 años remodelando una casa que no era suya. Adelaide alcanzó y puso la mano en el hombro de Cordelia. Era la primera vez que tocaba a su madre en público frente a la familia en muchos años. Me puse de pie. Saqué el pequeño caballito de madera de mi bolso. El que Easton había dejado en mi umbral. Lo coloqué sobre la mesa de nogal frente a Vivien. No levanté la voz. No quiero tu disculpa, dije. Y no te voy a dar la mía. 2 oraciones. Nada más. Me senté. Ella se puso de pie. Nadie se puso de pie con ella. El señor Talbot cerró tranquilamente su carpeta. La reunión terminó sin ninguna resolución porque no quedaba nada que resolver. El acuerdo. El señor Ulbrook presentó la demanda civil el lunes por la mañana. 3 reclamaciones y un conteo de restitución. Imposición intencional de angustia emocional. Fraude de derecho consuetudinario. Agravio por interferencia con el correo. Restitución UTMA con intereses a la tasa legal. El señor Talbot lo llamó el martes. Dijo que su clienta deseaba llegar a un acuerdo. Preguntó por las condiciones. Me senté en la oficina del señor Ulbrook el lunes siguiente por la mañana mientras él escribía las condiciones a mano en un bloc legal. No consultó al consejo de Vivien sobre ninguna de ellas. Me consultó a mí. Renuncia, dijo. Todo dije. Escribió. La señora Gaff renuncia a todo interés en el fideicomiso irrevocable fechado el 4 de noviembre de 2018 y en la propiedad de Black Mountain registrada el 21 de abril de 2020. ¿Utma? Preguntó. Restitución completa, dije. Más 8 años de intereses, escribió. $58.400 pagaderos en una sola suma dentro de los 30 días. ¿Informe del grafólogo forense? Público, dije. En el registro. Para que no pueda decir que nunca pasó. ¿Disposición de no contacto? Sí. Hizo una pausa. Hay una cláusula más que su padre habría querido. La redactaré. Usted me dirá si incluirla. La redactó.
La señora Gaff firmará y reconocerá una declaración escrita de que las afirmaciones que hizo el 17 de marzo de 2026 con respecto a una conversación en el lecho de muerte con el difunto eran factualmente inexactas. Esta declaración se incluirá en el registro público como parte del expediente del acuerdo. La leí 2 veces. Incluyala, dije. Ella la firmó el 6 de abril. El señor Ulbrook me tuvo allí. Había dispuesto los documentos la noche anterior. Había usado la pluma estilográfica que mi padre había usado para firmar el fideicomiso en 2018. La había colocado sobre la mesa junto a la línea de firma. No dijo nada sobre la pluma. Ella no preguntó. La recogió. Firmó. Salió de la oficina. No volvió a Park Square. Los que siguieron. Easton me escribió un correo electrónico corto el 31 de marzo. Rosie, le dije que salgo. Cambié mi número. Me mudo a Boone en junio. Si alguna vez quieres hablar, solo si quieres, mi nuevo número está abajo. Si no, lo entiendo. No firmó como hermano. Firmó como Guardé el número. No mandé mensajes. Todavía no. Mi abuela llamó al señor Ulbrook el 1 de abril y reescribió su propio testamento. Reservó el 60% de su patrimonio para una beca en nombre de mi madre. La beca Marin Holloway Gaff para educadores de la primera infancia en el condado de Buncombe. Me pidió que formara parte del comité. Debería haber hecho esto hace 20 años, dijo. No lo hice. Lo hago ahora. Solo si quieres. Sin presión. Dije que sí. Hay una pequeña cláusula que ella misma escribió con su propia mano, que según me dijo el abogado de la familia tuvo que luchar para que no le quitaran. Las decisiones de adjudicación serán tomadas por mayoría de votos del comité, no por el donante. El papel del donante es financiar, no determinar. Había aprendido la lección de su hijo. En silencio. Sin decirlo. La cabaña. La mañana del 11 de abril, Garrett me recogió a las 9. Él condujo. Yo me senté en el asiento del pasajero. Tomamos la enero del 40 este desde Asheville. El camino a Black Mountain son 25 minutos cuando la carretera está despejada. Estaba despejada esa mañana. Principios de primavera. Los cornejos estaban comenzando. No dijo mucho. Yo tampoco. Encendió la radio por primera vez desde la lectura del testamento. Una emisora de bluegrass que le gustaba a mi padre. No lo dijo. Yo lo supe. ¿Venías aquí con él? Pregunté cuando pasamos la salida de Old Fort. Una vez al año, dijo. El último fin de semana de abril. Traía sándwiches. Nunca dijo por qué ese fin de semana. Asentí. Mi madre había muerto a finales de septiembre, pero había pedido en una sesión que la doctora Tirsten me contó después que esparcieran sus cenizas la siguiente primavera. Mi padre había esperado los 7 meses. También había esperado los siguientes 36 años. Cada último fin de abril. En silencio. Solo. La cabaña está en un pequeño terreno junto a Padgett Road. Nogales negros a lo largo de los límites de la propiedad. Un corto camino de gravilla. Un porche de madera con 2 escalones y un barandal que mi padre construyó él mismo cuando tenía 36 años. La cabaña en sí es pequeña. 2 dormitorios, una cocina, una chimenea de piedra. Sin televisión, sin internet. Nunca ha habido necesidad de ninguno. Llegamos a las 11:14. La cerradura giró limpiamente. La segunda cerradura, la que Garrett había llevado la llave, también giró. Entré sola primero. Garrett esperó en el porche. Dentro, el aire estaba frío y seco. La chimenea estaba limpia. La madera apilada junto a ella. Había una manta doblada en el pequeño sofá. Mi padre había estado allí en octubre antes del derrame. Había doblado la manta él mismo. Las esquinas estaban perfectamente cuadradas. Caminé por la cabaña sin deshacer el equipaje. Toqué el respaldo de su silla. Toqué el mostrador de la cocina. Toqué el alféizar de la ventana sobre el fregadero donde en la fotografía una niña de 11 años había una vez se asomado para ver a un ciervo en el jardín. Luego salí al pequeño jardín en el lado sur de la cabaña. Las campanillas de invierno estaban brotando. Mi padre las había plantado en 2007, el año después de que murió mi madre. Ella le había dicho una vez que las campanillas de invierno eran la única flor lo suficientemente valiente como para brotar antes que todas las demás. Él lo recordó. Las plantó en una franja a lo largo de la pared sur. Había tallado un pequeño trozo de madera con las iniciales de mi madre y lo había empujado en la tierra en la cabeza de la franja. MG 2007. Las campanillas de invierno. Eran un pequeño derrame blanco a lo largo de la pared sur. Habían brotado sin que nadie les dijera que lo hicieran. Me arrodillé. Toqué el marcador de madera. La punta de mi dedo quedó con una mancha de tierra húmeda. No la limpié. La dejé estar. 3 cosas. Cuando volví a entrar, hice 3 cosas. Puse el sobremarrón en la repisa sobre la chimenea.
El original, sellado ahora en una pequeña funda de plástico transparente. Puse la carta real de mi madre, la de 7 líneas, en un sencillo marco de madera que había encontrado en el armario, y la coloqué junto al sobre. Puse la Polaroid de mí misma a los 11 años junto a las dos. Me quedé de pie durante mucho tiempo frente a la chimenea. No lloré. Había llorado durante 30 minutos en el coche de camino a casa desde Park Square la noche en que el señor Ulbrook me mostró los registros médicos. Había llorado una vez. No volvería a llorar durante mucho tiempo. Dije una cosa en voz alta a nadie en particular. De acuerdo, dije. De acuerdo. Luego salí al porche. Garrett estaba sentado en el escalón superior. Miraba las campanillas de invierno. Me senté junto a él. No dijimos nada durante mucho tiempo. La luz empezó a cambiar. Un zorzal cantaba en algún lugar entre los laureles. Me puse de pie. Volví a entrar. Cerré la puerta detrás de mí y no la eché con llave. No quedaba nadie a quien necesitara mantener fuera. Tenía 27 años. Mi madre había tenido 32 cuando dejó de estar viva. Mi padre había tenido 62 cuando dejó de estar vivo. Tenía 35 años por delante de ella. Y no tenía idea de lo que iba a hacer con todos ellos. Pero sabía que no iba a pasar ninguno dentro de la historia que Vivian Ashcraft había escrito sobre mí. Me habían dicho durante 18 años que me habían odiado. Me habían amado todo el tiempo. La prueba estaba en un sobre. El sobre había estado en una carpeta. La carpeta había estado en un cajón. El cajón había estado en una oficina en Park Square. La oficina había estado esperando. A mi padre le había llevado 8 años construirla. A mi tío le había llevado 13 años guardar silencio. A mi abuela le había llevado 84 años aprender qué decir en el momento correcto. A mí me había llevado 40 minutos leerla. No había sido abandonada. Había sido protegida de una manera que no había entendido. Si esta historia significó algo para ti, si te recordó a alguien que te amó en silencio, a alguien que guardó la prueba para ti, o a una parte de ti misma que todavía estás aprendiendo a creer, llévalo contigo. Y recuerda, a veces el amor no llega con palabras. A veces llega sellado en un sobre, en una carpeta, en un cajón, esperando el momento en que estés lista para abrirlo.